Bienvenido al capítulo 1 de la serie de crisis de población en China. Hoy analizaremos si China puede realmente superar a Estados Unidos económicamente y cómo la crisis de población de China juega un factor imperativo dentro de la economía china. Recuerda que estás en Mirada hacia China con Pamela Fraustro. Comencemos. Cada año tiene un mes crítico para China, que es exactamente el mes de marzo. Durante este mes tan crítico se llevan a cabo dos importantes conferencias nacionales, la Asamblea del Congreso Nacional del Pueblo y también el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que se conocen como las dos sesiones. Aquí podemos ver una foto del Congreso Nacional del Pueblo de la República Popular China y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que fue del 4 de marzo al 11 de marzo. Bueno, el primer ministro chino Li Keqiang anunció en su informe de gobierno que el objetivo de crecimiento del PIB nacional para 2021 se establece en más de 6%. Así es, 6%. Y en cuanto al año pasado, es decir, el año 2020, el gobierno chino anunció una tasa de crecimiento del PIB del 2,3%, lo que se reportó por muchos medios a escala global como un crecimiento positivo de China en medio de una depresión mundial causada por la pandemia, que por supuesto fue la única economía que creció en el mundo en la pandemia. Pero bueno, fuera de eso, ¿qué tan creíbles son estas cifras? Hablando de la tasa de crecimiento del PIB de China en 2020, para empezar con este capítulo, bueno, antes de comenzar, primero quiero decir que está lleno de suspenso, pero ahora sí, veamos la tasa de crecimiento del PIB de China del 2,3% que se dice que es de 2020. Aquí hay que recalcar que la economía de China está impulsada por tres componentes principales, que entre ellos tenemos la inversión, el consumo y, por supuesto, las exportaciones. A su vez, el PIB se calcula sumando los cuatro valores sectoriales de inversión, consumo, gasto público y exportaciones netas. De estos, tanto la inversión como el consumo constituyen el grueso de la actividad económica. Y esto se ilustra con dos conjuntos de datos que se pueden ver a continuación en pantalla. Como puede verse, la Oficina de Estadísticas de la República Popular China revisó las cifras de 2020 y 2019. Una fue exagerada en 0,9 puntos porcentuales y otra en 8,8 puntos porcentuales. En conjunto, los dos valores representan más del 80% del PIB de China, suponiendo que las cifras de inversión nacional en activos fijos y ventas minoristas totales de bienes de consumo publicadas en 2019 y 2020 fueran ciertas, las tasas de crecimiento del PIB para ambos años estarían infladas, es decir, mentiras y más mentiras. Una vez más, los datos del Partido Comunista Chino se contradicen, se refutan y se desvalidan de otros datos del Partido Comunista Chino. Pero, ¿cómo es esto posible? En 2020, la pandemia de coronavirus llevó a la economía mundial a la recesión. Y esta economía de Estados Unidos declinó por el 3,8%. Por otro lado, repito, el Partido Comunista Chino o PSC afirma que la economía china creció un 2,3% y se espera que se logre una tasa de crecimiento del 6% para 2021. En base a esta y otras afirmaciones, los observadores se maravillan ante el supuesto hecho de que se espera que la economía de China alcance a la de Estados Unidos y no solo eso, sino que además, como si eso no fuera suficiente, la supere para 2028. Sin embargo, los estudios de la demografía china nos dicen exactamente lo opuesto de esto. Con base en las tendencias actuales de la población china, dicen que algunos hechos simples impiden que la economía china alcance a la de Estados Unidos. Y los vamos a exponer. Pero a todo esto, ¿qué tiene que ver la demografía con la economía? En resumen, la población china está envejeciendo rápidamente y su fuerza laboral se está reduciendo debido al menor número de jóvenes. Y una gran población activa joven es el principal motor del desarrollo económico de un país.
Y en una sociedad que envejece, la eficiencia laboral y la capacidad de crear riqueza se reducen drásticamente. Esto es simple lógica básica. Aumentan las demandas de atención médica y diversos servicios de salud, la presión sobre el sistema de bienestar social aumenta significativamente, etc. Y por ejemplo, en una entrevista con Voice of America, el profesor Yi analizó lo siguiente. Él dijo que en 1980 la edad promedio de la población era de 22 años en China y de 30 en Estados Unidos. En 2018, la edad promedio era de 42 años en China y 38 en Estados Unidos. El profesor Yi también dijo que si la tasa de fertilidad de China se estabiliza en 1,2, es decir, 1 a 2 hijos por mujer en edad fértil a lo largo de su vida, la edad media en 2035 sería de 49 años en China y 42 en Estados Unidos, y en 2050 serían de 56 en China y 44 en Estados Unidos. La tasa de envejecimiento de China es muchísimo más alta que la de Estados Unidos, y si seguimos esa curva que acabamos de mencionar, la economía de China probablemente no superará a la de Estados Unidos en lo absoluto. Esto fue lo que dijo el profesor Yi. Actualmente vemos que las poblaciones de muchos países experimentan envejecimiento debido a una variedad de factores que incluyen el aumento de los costos de vida y las expectativas culturales cambiantes, incluyendo la influencia del feminismo, el aumento de la población homosexual, la legalización del aborto, entre otros factores que, por supuesto, ya conocemos. No obstante, en el caso de China, esta transformación se vio agravada por la política de un solo hijo. En 1981, el PSC estableció una poderosa organización, la Comisión de Planificación Familiar, para hacer cumplir la política de un hijo único. Ya después, en el año 2000, los demógrafos chinos habían advertido que la tasa de natalidad de China se había reducido a 1,2 y recomendaron eliminar la política de un solo hijo. Pero por supuesto, el partido hace lo que quiere y los funcionarios de la Comisión de Planificación Familiar inflaron los datos, dando una proyección mucho más alta de las tasas de fertilidad de China. Y durante más de 10 años, este juego de cifras infladas continuó hasta que se hizo evidente que los problemas de los déficits de empleo y pensiones en China no coincidían con los números de nacimiento del país. En 2016, el gobierno chino finalmente permitió que las familias tuvieran hasta 2 hijos. ¡Qué bondadosos!, ¿no? Y en 2018, la Comisión de Planificación Familiar se fusionó con la Comisión de Salud Pública del Consejo de Estado, lo que redujo en una gran medida su autoridad. Ese mismo año, China anunció oficialmente que nacieron 13,62 millones de bebés, mientras que la proyección anterior de la Comisión de Planificación Familiar era de 18 millones. Entonces, ¿por qué la Comisión de Planificación Familiar de China necesitaba fabricar estos números? Si China aboliera por completo la planificación familiar, habría poca necesidad de mantener una organización tan masiva. Más fácil, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil porque, como ya saben, los corazones corruptos se dejan mover fácilmente y esta no fue la excepción. Quieren controlar todo con totalitarismo, con dictadura, así como lo hacen ellos en el PSC. Por supuesto que la comisión tenía un incentivo institucional para producir datos falsos, incluso si eso llevara a causar una desgracia para el futuro de China. Para empeorar las cosas, las cifras de población publicadas para la Oficina de Estadísticas antes de 2018 se basan directamente en los datos presentados por la Comisión de Planificación Familiar. Siendo así, es probable que estos datos también sean falsos. Según He Yafu, un estudioso de planificación familiar, la cantidad total de multas impuestas a las familias chinas desde 1980 hasta 2012 por violar la política de un hijo único fue de 1,5 billones a 2 billones de yuanes. Todo este dinero se destinó a la Comisión de Planificación Familiar y a sus funcionarios. Pero, ¿cómo podría la Comisión de Planificación Familiar
falsificar datos de esta manera tan exitosa y al mismo tiempo, bueno, ya saben, hacer abortos y esterilizaciones forzadas? El presidente de la Asociación de Población China es el director de la Comisión de Planificación Familiar y el subdirector de la Oficina Nacional de Estadística a cargo del Censo de Población, y suele ser el vicepresidente de la Asociación de Población de China. Estas personas están bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de la Planificación Familiar y están en una buena posición para corregir los datos como lo deseen. Corregir o cambiar, por supuesto. Incluso si la Comisión de Planificación Familiar, hemos visto a la Oficina de Estadística presentar al público datos que son obviamente cuestionables, e incluso lo hacen quizás por razones políticas. Esto no sería ninguna sorpresa, dada la cultura institucional y sistemática de la falsificación en China comunista. Entonces, ¿están los altos mandos del PSC al tanto de la crisis de población? La edad legal para contraer matrimonio en China es de 22 años para los hombres y 20 años para las mujeres, actualmente. Un miembro del comité autorizado para hacer propuestas en las 2 sesiones dijo que recomendaría a la Asamblea General reducir la edad para contraer matrimonio a los 18 años. Después de décadas de obligar al pueblo chino a abortar a sus hijos de forma forzada y restringir los nacimientos, el Partido Comunista ahora los insta a casarse y a tener hijos, ahora más jóvenes todavía. En China la información está estrictamente controlada y los datos que provienen de la Oficina de Estadística y Administración General de Aduanas de China son difíciles de verificar. Debido a que es tan difícil encontrar datos detallados y creíbles, proyectar con precisión también es tan difícil y no se puede saber exactamente sobre si la futura economía de China será formidable. También echemos un vistazo a Taiwán. A diferencia de otros países, no se vio directamente afectado por la pandemia de coronavirus y su economía creció un impresionante 2,98% en 2020. Sin embargo, parece que estos datos están censurados en los medios oficiales de la China comunista. El PSC siempre intenta convencer al mundo de su superioridad y afirma ser el salvador del pueblo chino, sobre todo porque los mata. Pero tales afirmaciones fracasan en comparación con la democracia de Taiwán, que también está gobernada por chinos. Espero que este video te haya hecho pensar y que te haya traído mucha información valiosa. Si consideras que esto es importante, por favor compártelo para que más gente pueda saber sobre ello y nos vemos de nuevo el día de mañana.